Eugenio, Osvaldo, y nuevo Sebastián. Espero tengamos una mañana bastante, como les decía, ligera, y el objetivo mayor, lo más que me preocupa esta mañana es hablar de cosas prácticas, ¿verdad? De cosas que nos sirvan en el día a día. Así que trataré de ser muy escueto con lo teórico, y por favor, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, si no creen que se está diciendo algo del todo adecuado y quieren incluso aportar una visión diferente, pues todo eso es más que bienvenido. Todos ustedes tienen experiencias muy valiosas que pueden aportar al grupo en gran medida. Esta unidad, como ya habrán visto, tiene que ver ya con el proceso electoral. Entiendo que en un primer momento hablaron sobre los componentes de los sistemas electorales, y es una buena base teórica para entrar ya más a detalle. Y como pudieron haber leído en el documento teórico, partimos de una premisa. Esa premisa es que en nuestra región, en la mayoría de los países, ya superamos una fase de democracia procedimental, es decir, todavía durante la década de los 80 en Centroamérica habían ciertos conflictos armados, en América del Sur habían gobiernos autoritarios, dictaduras militares, habían procesos democráticos incipientes, pero no del todo plurales, y ya se presenta una ola en los 90, en donde podemos hablar en términos generales que viene una ola democratizadora, y hoy en día casi todos nuestros países tienen esa base formal, ¿verdad? Esa base procedimental de elecciones periódicas, en donde todos pueden ser partícipes de esa elección, es decir, no hay ningún grupo que por ideología está excluido de forma sistemática, ni tampoco hay un fraude o los niveles de fraude que había en otra ocasión. Siempre puede haber más o menos credibilidad de estas elecciones, siempre van a haber aspectos que podemos fortalecer o situaciones que colocan en desventaja a unos u otros actores, pero sin duda, si tenemos una perspectiva histórica de aquí a 30 años, vemos un avance en términos de democracia formal. Entonces, lo que intenta hacer esta unidad es recuperar ese avance y ya ir a detalle. Porque ya entendimos la tipología de sistemas electorales, ya entendimos cómo se accede al poder de distintos instrumentos como las circunscripciones o las fórmulas o las candidaturas. Ahora vamos ya a la dinámica electoral en donde estas reglas interactúan. Y ahí ya nos vamos a encontrar con el financiamiento, con mecanismos de inclusión, entre otros aspectos. Ahora, quiero iniciar con esta caricatura de Mafalda. Creo que siempre es bueno iniciar con Mafalda. Mafalda siempre tiene algo disruptivo que decirnos. Y en la caricatura, arriba pueden leer una definición etimológica de democracia, del griego demos, pueblo, kratos, autoridad, es decir, el gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Y bueno, Mafalda, en su visión a veces cínica o realista del mundo, pues se comienza a reír, se sigue riendo todo el día, y cuando la van a dormir los papás también se echa a reír. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en democracia y cuando yo les estoy diciendo ya hay una ola democratizadora, pues es normal que digamos hay bastantes aspectos en nuestros sistemas políticos muy deplorables, y la democracia todavía no ha llegado de forma profunda a la cultura o a la convivencia social. Precisamente esa es una de las misiones de los centros de pensamiento, de las organizaciones en donde nosotros contribuimos, es tomar ese marco, esta idea muy macro de democracia, donde ya tenemos elecciones, pero ir más allá, porque dentro de la misma o desde la misma democracia se puede incluso boicotear el sistema o establecer un status quo de aparente normalidad, pero paulatinamente se va desgastando la legitimidad del régimen político, porque los mismos ciudadanos
vemos que nuestras demandas no son satisfechas. Así que la unidad trata de los aspectos o esas tuercas que podemos ir citando y desajustando, ajustando, para que Mafalda pues ya no le cause tanta risa el término democracia, es decir, ya tengamos una vivencia más real de la democracia en nuestra sociedad. El contenido lo pueden ver en pantalla, se divide en 4 partes, al igual que el documento teórico con el que ustedes cuentan. En primer lugar, hay una fotografía completa del ciclo de las políticas públicas. Y, como les digo, la finalidad de este módulo es practicidad. Es decir, por más que sepamos, por más conceptos o teorías de ciencia política que tengamos en mente, eso no crea ningún cambio. En absoluto. Puede crear un cambio en nuestra visión, pero no va a crear un cambio en nuestra agenda de trabajo y a las contribuciones que podemos dar a nuestra comunidad. Así que este primer tema tiene que ver con cómo poner en la agenda de políticas públicas nuestros temas y después bajar a esa agenda de políticas públicas y especificar a el área electoral, es decir, reducir nuestro enfoque al área electoral, a las políticas públicas electorales. Luego vamos a ir ya al contexto de la realidad, y es que estas políticas públicas o estas reformas electorales o estas contribuciones que tenemos que dar a veces son difíciles porque los actores son los partidos políticos. Si queremos reformar parte de ese sistema, pues algunos perdedores o ganadores van a estar en esos partidos políticos. Y son los mismos partidos políticos, o más bien sus representantes en el Congreso o en otras instituciones, los que tienen que aprobar esas reformas e implementarlas. Entonces, es una dinámica muy particular y muy peculiar, porque estamos tratando de negociar con los posibles perdedores a veces, si queremos, por ejemplo, transparentar más el proceso electoral. Entonces vamos a hablar de cómo abordar esa dinámica, para no parecernos tampoco como los enemigos de los partidos políticos, sino como agentes de cambio que quieren proponer y construir, junto con nuestros representantes, o en asistencia de nuestros representantes desde la ciudadanía, reformas al sistema democrático. Y en tercer lugar, ya vamos a lo que llamo ingredientes y aderezos, es decir, esas variantes institucionales de las cuales, como les decía, le puede cambiar la perspectiva a Mafalda. Y estamos hablando del financiamiento de la política, de la propaganda electoral, del registro de electores y de las herramientas de inclusión. Hay mucho más que eso, pero nos vamos a centrar en esas 4 el día de ahora. Y por último, siempre tenemos este apartado final sobre teoría de la práctica. Es decir, después de todas estas discusiones, ¿qué hacemos al salir de este módulo virtual? No sé si tienen en este momento alguna pregunta sobre la estructura, el contenido, algún comentario que deseen formular. Bueno, les cuento que soy también un poco nuevo y creo que habemos bastantes que somos nuevos en este módulo, así que cuando incite o dé espacio a la pregunta voy a dejar unos 10 o 15 segundos en silencio para que no parezca extraño que nadie está hablando. Voy a dejar unos 10 o 15 segundos para que alguien pueda pensar o repensar algún comentario que tenga. Si no tienen entonces ningún comentario, podemos dar inicio a nuestra discusión. Este es un primer mapa que me parece muy importante que tengamos en mente siempre que querramos cambiar algo, implique una política pública. Este mapa nos sirve no solo desde las ONGs, desde el mundo de los centros de pensamiento. Este mapa también ayuda desde los partidos políticos, desde el gobierno, desde el activismo social. Este mapa nos puede ayudar mucho en marcar la discusión. Ahí ven un cuadrante en donde del lado del eje vertical se mide el impacto de una política pública y en el eje horizontal es el tiempo.
Y lo que tienen en el eje del tiempo son 5 momentos en el proceso regular o normal de la finca. Hay un issue, hay un grupo de interés que se cuerpa alrededor de ese issue, hay una legislación, luego viene la política, es decir, la implementación de esa legislación, luego el cumplimiento de todo esto. Esto a veces puede tener alguna variante. Por ejemplo, no puede ser legislación todo el tiempo. De repente van a ser ordenanzas municipales o un reglamento, pero al final va a ser una norma. Normalmente una política pública descansa en una norma. Una norma que puede ser una norma jurídica o a veces puede ser la aprobación también de un manual operativo, pero ese es el punto crítico. Ahora, a partir de todos estos momentos tenemos distintas estrategias y por eso importa el momento en el que estamos. Por ejemplo, si estamos al principio, lo que queremos es desarrollar el issue. Eso pasó, por ejemplo, en nuestro país, en El Salvador, hace unos 5 o 6 años, donde todavía no había ninguna normativa de financiamiento, de transparencia en el financiamiento privado. Entonces, antes de, por ejemplo, irnos a la legislación, antes de construir un anteproyecto, antes de dar la receta que debe introducirse en la ley electoral, tenemos que desarrollar el issue. En ese issue, y de hecho ese es el tema que se ejemplifica a lo largo de la lectura, puede ser la transparencia, o puede ser, quizás en contextos de crimen organizado, imaginémonos en ciertos estados problemáticos en México, puede ser el combate al crimen organizado. Pero tenemos que enmarcar un issue en una frase que quien la oiga entienda inmediatamente a qué nos referimos. Y alrededor de esa frase, alrededor de ese issue, tenemos que localizar el grupo de interés. Que esto es sumamente fundamental, pero lo voy a dejar después de esta lámina. El grupo de interés, un adelanto, es los que van a dedicarse, los que van a gastar o invertir tiempo, recursos, dinero, persona, pensamiento, energías en el desarrollo de este issue. Para luego pasar a la legislación cuando se apruebe en el Congreso, y de ahí viene la política. Por ejemplo, si el issue fue financiamiento, te pasa, vamos a los grupos de interés, movimientos sociales, centros de pensamiento. Vamos a ver por qué este es un tema difícil, pero bueno, hay grupos de interés que están muy preocupados por la transparencia en la democracia, entonces logran formular una propuesta de ley, digamos, que llaman algunos consultores, ven experiencias en otros países y al final acuerdan un proyecto de ley. Desde antes ya han hecho su labor con los medios de comunicación, de decir lo que están haciendo, su labor de cabildear con algunos políticos, de mostrarle estos principios, pero después ya bajan a una legislación que la presentan, digamos, a través de un congresista a la Asamblea o al Congreso Nacional. Después viene la política, y esto es, digamos, que esa ley implicaba que hay que abrir un instituto para transparentar las finanzas de los partidos. Y que este instituto tiene que tener una unidad de auditoría, una unidad contable, es decir, ya lo físico, lo humano, que tiene que originar la legislación para que ésta se respete. Y al final es el cumplimiento. A ver, ya tenemos la ley, ya tenemos las instituciones encargadas de garantizar esa ley. La pregunta es, ¿se está respetando? Y ahí viene otra estrategia, que es más de monitoreo, de evaluación, y quizás después vamos a tener que regresar al issue. Esto lo vamos a ir discutiendo a lo largo de la plática, pero tengan en cuenta este mapa. Este mapa les va a ayudar en cualquier situación para saber el momento en que se está y lo que hay que hacer en ese momento. Por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, ya sea por escrito o por el micrófono, Sebastián nos contaba que pueden poner esa manita acá, del lado derecho.
Empecemos con el issue y aquí tienen que ver las 5 Is. Son 5 Is que nos van a ayudar a empezar algo en política pública. ¿Qué hablábamos? De un issue, de una causa. ¿Cuál es el tema que nos va a hacer a todos, a distintas organizaciones o miembros de la sociedad, aglutinarnos alrededor? Cuando ya tenemos ese issue, tenemos que ver las instituciones, que pueden ser insiders, puede ser dentro del gobierno o outsiders, puede ser de la ciudadanía, pueden ser internacionales, pueden ser nacionales, pero siempre van a haber organizaciones, usualmente, en una diversidad de temas que van a estar trabajando por lo que ustedes están pensando. Y tenemos que mapear eso para tener una idea de posibles aliados, de aliados que pueden estar con nosotros desde el principio hasta el final o en momentos claves. A veces no son aliados exclusivamente del issue, pero sí aliados como los medios de comunicación que les interese cubrir en cierto momento el issue, o las organizaciones con las cuales compartimos intereses, e incluso cómo está compuesto el gobierno en sus distintos órganos, que puede presentar tanto retos como fortalezas para desarrollar el issue. Y también van a haber intereses. A ver, las instituciones son organizaciones permanentes, que algunas tienen, todas tienen un interés, claro, pero cuando hablamos de intereses ya vamos un poco más allá, ya vamos al grupo de interés. A veces son intereses económicos, que son legítimos, pero tienen una naturaleza distinta al interés público. Aquí vamos a las empresas o actores del mercado, por ejemplo, o incluso entidades paralelas que no están ni en la formalidad, o puede ser tampoco en la licitud. Y luego tenemos intereses públicos, que son los que se persiguen desde instituciones públicas, desde organizaciones de la sociedad civil o desde organizaciones no gubernamentales formalizadas. Luego tenemos las ideologías, y a esto no le tenemos que tener miedo, es decir, siempre va a haber una ideología. Quizás la mejor palabra para esto no era ideología, sino narrativa, pero era para seguir con las 5 Is. Pero sí, la narrativa detrás, es decir, qué ideas voy a tomar para defender mi causa, para dar mi pitch, para vender lo que estoy predicando. Y por último, la información, esos datos adicionales que fortalecen mi tesis. A ver, quizás en la siguiente lámina lo podemos entender. Y quiero salirme un poco del electoral, pero pensemos en algo que es bien fácil. Fumar, el cigarrillo. En sus países tendrán una legislación más o menos reciente sobre estos temas, sobre la regulación del tabaco. Pero el issue que puede salir del tabaco es bastante variable según el interés que tengamos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué issues están alrededor de fumar y de fumar cigarrillo? Es decir, no estamos hablando de habano porque no es tan usual en nuestras culturas, digamos que es más costoso. Cigarrillo es algo más común en varias generaciones en nuestros países. ¿Qué issues pueden haber alrededor de fumar un cigarrillo? A ver, ¿quién se anima a participar? Los efectos del humo de segunda mano. Perfecto. Entonces los efectos de el fumador. Ajá. De segunda mano, es decir, el fumador pasivo, el que no está fumando, pero que respira el mismo humo, y también hay ciertos aspectos de nicotina, de eventualmente salud pública. A ver, Alan dice problema de salud pública, correcto. ¿Y por qué ya es un problema de salud pública? Porque hasta ahora decía Luisa y Mónica el efecto en el fumador pasivo. Pero cuando tenemos un servicio de salud
público y ese servicio es subsidiado por el Estado y tenemos una un nivel significativo de personas con problemas pulmonares, podemos localizar un costo de los efectos en el fumador pasivo. Entonces ya podemos hablar de la salud pública. Sebastián dice impuestos. Bueno, claro, impuestos no solo... Híjole, se me borró aquí, perdón. Impuestos no solo porque, ya dijimos, la salud pública es financiada por el Estado y por los contribuyentes, sino porque sabemos que fumar tiene cierta adicción. Hay algunos que le llaman estos impuestos del pecado. Yo le pongo un impuesto, yo castigo un pecado, en este caso un vicio, fumar. Y yo sé que voy a recaudar dinero, porque como la gente tiene ese vicio, este término se llama en economía elasticidad, el precio es bastante inelástico, es decir, yo puedo subir el precio, pero la demanda se va a mantener, no va a cambiar mucho. La gente va a seguir y va a estar dispuesta a pagar unos centavos de más para fumar. Y por eso, bueno, en países ya de ingresos más altos, los cigarros son carísimos, porque tienen impuestos muy altos. Y sorprendentemente, hay gente que está dispuesta a pagar esos impuestos. Yo nunca he ido a Noruega, pero recuerdo que una vez conocí a una profesora de Noruega que traía sus cigarros y acababa de comprar, visitaba otro país para dar una charla, y lo primero que hace es comprar sus cigarros. Y esto era un país europeo donde ya era caro, pero le pregunto cuánto vale en Noruega, y me decía, en dólares sería algo un poco arriba de los 15, 16 dólares. Entonces, Sebastián tiene razón, hay impuestos, ahí hay carne que puede agarrar el Estado para sacar más tributación. Leslie dice, contaminación, también podemos evaluar esto en el ambiente, tanto en el ambiente, en espacios abiertos, es decir, el efecto que tiene la contaminación en general, pero también en la contaminación de un ecosistema. Y Osvaldo dice gasto público, y bueno, entiendo, Osvaldo, que cuando hablas de gasto público era lo que hablábamos de salud pública, es decir, tener más gente enferma por razones pulmonares implica un mayor gasto público. Entonces, solo aquí ya localizamos distintos issues que nos hacen pensar ya en las narrativas. Y no nos podemos quedar solo ahí, porque atrás del cigarro hay una gran industria. Veamos la siguiente lámina. Aquí podemos hablar entonces de posiciones pro o anti cigarrillo. Por ejemplo, vamos a hacer un issue de libertad, que todo aquí todos somos libres de fumar en las circunstancias que queramos, e incluso hay ambientes donde si toda la gente está dispuesta a tragar humo, pues que lo trague. Ese puede ser la posición pro cigarrillo. Una posición anti cigarrillo de salud pública, como ustedes ya bien lo mencionaban. Ahora, ¿cuáles son las instituciones que entran aquí? Bueno, como hablan de salud pública, desde el gobierno podemos enumerar al Ministerio de Salud, que se encarga de la red hospitalaria, o si hay un seguro de salud pública separado al del Estado, también hay ahí una institución importante. Hay otras instituciones que, si bien no interfieren tanto en las dinámicas nacionales, sí pueden proveer de cierto soporte a este tipo de procesos de políticas, como la Organización Mundial de la Salud. Pero también hay gremiales que van a ir por el lado del mercado a participar de este proceso de política pública. Y ahí es donde ya nos preguntamos sobre los intereses. Bueno, las tabacaleras. El cabildeo que hace una tabacalera es algo muy fuerte. Los comercios también. ¿Cuánto ganan los bares o los restaurantes de deporte o ciertos rubros del comercio con venderle a sus clientes cigarros? O los consumidores, tanto de estos comercios como los que van a tiendas más locales, por ejemplo, de su vecindario o en medio de la calle, siempre hay un vendedor
probablemente informal de cigarros para aquellos que quieren comprar cigarros. Y del otro lado, digamos del lado de la salud pública, ya decíamos el gobierno, pero también hay potenciales afectados. No solo la red hospitalaria, sino que también como ya decía Luisa, las personas que son fumadores pasivos, sin querer, es decir, de forma involuntaria. En ideología podemos apelar a la libertad, al libre mercado, pero también podemos apelar a los derechos humanos si lo vemos desde la perspectiva de salud pública. Y ahí podemos iniciar nuestra narrativa, que ustedes ya la comenzaron a desarrollar. Es que hay un problema de salud pública. O es que hay un problema de sobreregulación, si nos queremos ir a lo peor. Y la información es clave, porque la información hace más fuerte nuestra narrativa. La información ya es datos duros, los efectos del cigarrillo. ¿Cómo podemos contar lo que está pasando con los pacientes, los enfermos de cáncer en los pulmones a raíz de esto? ¿Cómo aumentan las probabilidades? ¿Cuál es la vida de un mesero, por ejemplo? Incluso en secciones de fumadores en un restaurante. ¿Cuál es la calidad de vida que tiene a largo plazo? ¿Cuáles son las características del mercado? ¿Cuántos competidores hay? ¿Cómo se transan estos? Si se transan muchos cigarros en el sector informal, se garantiza siempre que no se vendan a menores de edad. Se venden siempre por cajetilla o por unidad. Luego la cultura, es algo ya quizás más disperso, pero que siempre va a ser un condicionante o quizás el condicionante mayor para estos procesos. Ahora, esto parece bastante esquemático, bastante bonito y bueno, tenemos un ciclo, sé cómo desarrollar mi issue, mi grupo de interés, la legislación, la política, el cumplimiento, ya tengo una narrativa excelente, entonces, ¿por qué no pasa lo que quiero que pase? A ver, esta es una pregunta respecto al tema de acción colectiva. La acción colectiva es cómo el colectivo se organiza para hacer algo, para salir a protestar, para votar a un gobierno, o para votar a un gobierno, para elegir a un gobierno, para luchar por una causa, para transparentar el sistema político, para establecer cuotas de género. Todo eso requiere acciones colectivas, no acciones individuales, sino un grupo de personas organizadas con estrategias y acciones que lo lleven a lo largo de ese proceso de cambio el resultado que quieren. Ahora, vean la imagen, y con esto quiero hablar de la tragedia de los comunes, que es el problema de la acción colectiva. ¿Qué pasaría? Digamos que esa es su casa. Viven en el segundo piso de ese edificio. Y al salir un día por la mañana, abren la puerta, esa puerta roja, y ven que tienen ese hoyo. A ver, perdí una pregunta de Osvaldo. ¿Por qué el gobierno está tanto en instituciones como en intereses? ¿No habría un conflicto de intereses? A ver, vamos a retroceder. Disculpen que no estaba pendiente de los comentarios. A ver, del lado del interés, lo que ocurre con el gobierno es que son instituciones que tienen, si bien una normativa que define su plan de trabajo, pero desde el mismo gobierno hay un interés de políticas públicas, en el mejor de los casos. A ver, quizá ahí sí, gracias Osvaldo por la pregunta, porque quizás en intereses se habla más de, creo que en el gobierno es más preciso hablar de los funcionarios y también del partido en el gobierno, que quiere llevar una agenda, más que de las instituciones. Aunque, de hecho, esa agenda se puede llevar a una política institucional, es decir, que un Ministerio de Salud sea la institución y, por tanto, el que regularía una normativa de control del tabaco. Pero, además del Ministerio de Salud, también la política institucional del gobierno va dirigida a regular más el mercado del tabaco. Entonces, sí tiene un interés político. Es decir, en su agenda política tiene la regulación del tabaco.
Entonces conviven esas dos funciones. El interés de la política pública como parte de una agenda de gobierno, pero también el rol de la institución como el que tiene el mandato por ley de, en este caso sería regular una reforma al tabaco. No sé si eso aclara mejor la idea, Oscar. Volvíamos a esta fotografía. ¿Qué pasa si ustedes viven en el segundo piso de ese edificio, ustedes salen de esa puerta roja y ven ese agujero? Es decir, claro, se van a sorprender, van a decir qué pasó acá, pero ¿qué harían ustedes inmediatamente? Si tienen tiempo, ¿verdad? Puede ser que vayan apresurados, entonces vean cómo salen por otra puerta y van a sus trabajos. Pero ¿qué harían? Es decir, ¿qué harían al respecto si de repente está aquí le decimos cárcava, ese agujero a las puertas de su casa? ¿Qué creen que harían en términos prácticos? Sebastián dice reclamar a las autoridades pertinentes el municipio. ¿Cómo reclamo? Bueno, puedo irme a la página web, pero o puedo hacer una solicitud. Quizá lo que haríamos todos o la mayoría es una llamada telefónica, ¿verdad? Todavía ese canal de comunicación es bastante fluido y está a nuestra disposición. Agarramos el teléfono, vemos en la guía telefónica o en internet o en Facebook el número de la alcaldía municipal y decimos, mire, hay un hoyo en mi puerta, ¿qué pasa? Y si no nos resuelven, llamamos quizás a una institución de gobierno o vemos qué hacemos, pero hacemos algo. El problema de la tragedia de los comunes es cuando el hoyo no está en un bien privado. En este caso, o no afecta a una esfera privada. En este caso, llamaríamos, agarraríamos el teléfono y si no nos resuelven, pues hablaríamos con vecinos, vemos, es decir, no podemos pasar quizá una semana así, vemos qué hacemos, porque eso está enfrente de nuestra casa. Tenemos los incentivos, óigase bien, los incentivos privados, individuales, para actuar. El problema de las tragedias de los comunes, y esto es la acción colectiva, porque la acción colectiva no se activa, es cuando el hoyo no está enfrente de nuestra casa, sino acá. Perdón, bueno, aquí creo que todos nos organizamos. Ese es un hoyo gigante, es decir, eso fuera un escándalo. Esto de hecho creo que es una situación que no sé si ya se normalizó en Guatemala. Ahí hasta la prensa llega y todos tratamos de ver. Pero ¿qué pasa acá, por ejemplo? En medio de la carretera, ustedes tienen un hoyo como este. ¿Y es una carretera principal o una carretera de las principales de su país? A ver, Mónica, ¿tú llamaras a las autoridades si ves un hoyo en medio de la carretera? Claro. ¿Tú llamas cuando ves una fuga de agua? Bueno, creo que aquí tenemos a Mónica, que es una ciudadana ejemplar, la verdad. Yo veo un hoyo en medio de la carretera, incluso una fuga de agua. Lo que pienso, bueno, va a llegar ANDA. ANDA es nuestra institución administradora de agua potable. Va a llegar el gobierno a arreglarlo, va a llegar la alcaldía. Creo que la mayoría vemos un hoyo en medio de la calle. Y lo único que vamos a hacer es, si vamos manejando, tratar de esquivarlo, o si vamos como peatones, pues ver cómo vamos por otro sendero. Pero nadie, o pocas personas, a excepción de Mónica, pocas personas son las que se toman, decimos, la molestia de ver qué hacemos con ese hoyo. Ese es el problema de los comunes, que no existen los incentivos, porque creemos que otro lo va a hacer, porque son bienes públicos. Otro lo va a hacer algún día, y por eso no tenemos los incentivos para movernos todos y actuar colectivamente. Ahora, prometo ya no irme fuera del margen de nuestra discusión, porque he hablado de cigarrillos y de agujeros en las calles. Regresemos. Los problemas en la democracia y en los procesos electorales es como un hoyo en medio de la carretera. Porque la democracia es de todos.
es de todos e incluso camina un poco más lento. Es decir, nadie se va a despertar y va a decir, hay unas mafias en la democracia, porque hay una incrustación del crimen organizado en el financiamiento de la política, voy a llamar a la policía. Nadie hace eso porque pues está ahí, lo damos por sentado, y no tenemos los incentivos realmente para organizarnos. Es decir, a largo plazo sí queremos organizarnos, pero no es como los incentivos que tenemos con el hoyo enfrente de nuestras casas, que después de unos días ya no lo soportamos, tenemos que hacer algo con ese hoyo, ¿verdad? La democracia es un poco más suave, lamentablemente. Vamos a este cuadro que nos puede ayudar entonces a esquematizar dónde están los centros de pensamiento y dónde están nuestros posibles aliados. Este es un cuadro de grupos de interés. Entonces, digamos que hay una política pública y queremos ver cuáles son los grupos de interés alrededor de esa política pública. Está el lado de los costos y el lado de los beneficios. El lado de los beneficios hay esos que van a concentrar los beneficios y otros que, como los beneficios son difusos, no les significa nada en su bolsillo, ni en su bienestar inmediato, ni nada. Y del lado de los costos es igual, alguien que asume los costos y alguien que no paga. Entonces, cuando alguien está asumiendo los costos y los beneficios, esa persona no tiene un problema de acción colectiva. Ese es el grupo de interés. En nuestro caso era la tabacalera. La tabacalera asume los costos de una política que le regule el consumo de cigarrillo. Y también la tabacalera tendría los beneficios de mayores márgenes de libertad en el consumo del cigarrillo. Entonces, la tabacalera es un grupo de interés tal cual. Ahora, pero vengámonos ya a nuestro tema. Ya dejamos de hablar de hoyos en las calles y de tabaco. ¿Cuál sería el grupo de interés, por ejemplo, cuando queremos transparentar el financiamiento de los partidos políticos? ¿Cuál es el grupo de interés que sale de repente? Alguien que tiene los beneficios y los costos de una posible regulación o de cómo se regule el financiamiento de los partidos políticos. ¿Cuál es el grupo de interés en ese caso? A ver, la política es transparentar el financiamiento de los partidos políticos. Y va a haber un actor que dice, ok, si esta política pasa, yo voy a asumir los costos. Y si la política pasa como yo quiero, yo puedo también tener los beneficios. Esa es nuestra definición en ese cuadro de grupo de interés. ¿Cuál sería el grupo de interés en esa política? Gracias, Osvaldo. Los partidos políticos. Los partidos políticos son los primeros interesados en incidir en el proceso de reforma para regular su financiamiento. Ese es un ejemplo de grupo de interés. Después tenemos otro grupo, que son los clientes. Yo no tengo ningún costo, pero sí asumo los beneficios. Esto se refiere más que todo, por ejemplo, en la política asistencial, en mayor medida. O cuando se invierte en rubros como educación o salud a personas desprotegidas, a personas de escasos recursos, que por su situación no van o no están en la posibilidad de asumir ese costo, pero sí van a recibir un beneficio, y esa es la intención de la política social, de ir a esas personas que están en una situación de inequidad y de desventaja. De ahí están las mayorías. Las mayorías son las que no tienen ni costos ni beneficios. Es el ciudadano que ve el hoyo en la calle. Y en la democracia son los que vamos a votar. Lo único que tenemos que hacer es ir a votar. No tenemos mayor costo, ni también tenemos un beneficio de ir a votar. A largo plazo, nuestra actitud puede determinar el rumbo de un país, pero digamos que una persona, cuando hablamos de una persona no tiene los incentivos de ir a votar realmente. Es decir, si va a votar, como es una persona, sabe que su voto posiblemente no cambie aritméticamente el resultado.
a la par de una tabacalera. Una tabacalera, su decisión sí puede cambiar, o cuánto financia sí puede cambiar cómo se regula el control del tabaco. Claro, al final las elecciones se deciden porque las mayorías nos vamos a causas comunes, pero si nos vamos al individuo, hay pocos incentivos, es como el hoyo en la calle. Y después está el emprendedor, y aquí es donde nos damos un poco de palmadas a nosotros, porque nosotros somos los emprendedores. Nosotros, vean bien el cuadro, concentramos los costos, es decir, tenemos staff, tenemos proyectos, tenemos edificios, tenemos infraestructura, tenemos que pagar planillas, tenemos que financiar encuentros o diálogos, tenemos que pedir grants a cooperación, organismos internacionales o donantes. Nosotros asumimos los costos por algo que no vendemos. Nosotros no vendemos democracia. O cuando hacemos un estudio, una publicación, pues no vamos a recibir más dinero individual si vendemos más. Nosotros somos ese grupo emprendedor. En los procesos electorales vamos a estar ahí. Y lo que vamos a intentar hacer, aquí voy a tratar de usar nuestras herramientas, lo que vamos a tratar de hacer es agarrar estas mayorías y llevarlas a ser grupos de interés. Y también ver los otros emprendedores que hay acá, aliarnos con ellos. Pero en el mundo ideal, para resolver el problema de acción colectiva, tenemos que llevar a los aliados estratégicos como un grupo de interés. Tenemos que convertirlos o llevarlos acá arriba. Es decir, que tengan costos concentrados y que vean un beneficio. Esto puede sonar muy idealista, pero más o menos esa es la intención con la acción colectiva. Eso puede ser dando los incentivos, bajando el costo de participar. Es decir, es muy costoso quizás decirle a la gente que vaya a la calle, pero si proveemos una plataforma virtual en donde ellos puedan ver sus distintas opciones, no tienen que ir a la calle para enterarse de lo que sucede en la esfera pública, sino que ya tenemos tecnologías más accesibles, por poner un ejemplo. Si no me he dado a entender, por favor, porque creo que he ido bastante rápido, no hay problema, es más, les pido sus preguntas. A ver, entonces, con el financiamiento electoral, ¿qué es lo que vemos a lo largo de la lectura? Podemos hacer todo un ciclo de políticas públicas empezando con el desarrollo del issue y decir, ok, necesitamos transparencia para combatir la corrupción. Ya vamos a ver, ya vamos a ir a más detalle del financiamiento electoral. Pero ese es el inicio de nuestra narrativa. Y vemos el grupo de interés. Hay emprendedores, como los centros de pensamiento, como los activistas, que están de aquí por una pasión, por una vocación de servicio público desde la sociedad civil. Pero también están los partidos políticos. Y vamos a mapear a los partidos políticos y entender quiénes pueden ser más proclives o no a que nos acompañen a reformar, transparentar el sistema político. Y también en las mayorías hay ciudadanos que quizás ni se enteran de la importancia del financiamiento en la política. Entonces quizás después podemos preguntarnos cómo los hacemos enterarse de esto. ¿Cómo hacemos que tengan los incentivos para involucrarse? Y es ahí donde vamos a la comunicación. O vamos a posibles aliados, a los medios de comunicación que les interesan estos temas. Y cómo estos medios de comunicación nos van a cubrir nuestros temas o, digamos, los eventos que vamos a comenzar a hacer sobre transparencia en la política. Déjenme ponerles un video. Bueno, ese sería el desarrollo del issue del grupo de interés. Luego ya podemos pensar en lo técnico, en hacer una propuesta, en conseguir aliados, porque el tema ya se hizo grande, porque hay presiones a los partidos políticos, porque hemos traído consultores internacionales y se los llevamos a los partidos políticos, porque hay organismos en el exterior, precisamente a veces lo exterior puede tener una incidencia muy importante,
porque también en la cooperación internacional se verifica mucho con el cuerpo diplomático. Hay una preocupación de la transparencia en la política, porque ellos también dan dinero a los países y quieren que este dinero pues sea utilizado de buena forma, y todo empieza desde el lugar de origen, que es el financiamiento electoral. Entonces ya se hizo grande, ya se pasó la legislación, luego se implementa y se crean todas las instituciones pertinentes, y luego tenemos que ver que se respete. Aquí he ido súper rápido, pero es porque les quiero poner un video, y lo voy a poner en el chat. Un video de YouTube. Es una noticia en Argentina sobre este tema. Así que si pueden, lo vemos. Voy a dar unos minutos para que lo veamos y después lo comentamos. Voy a dar un par de minutos y nos tomamos el tiempo para ver. Como pudieron ver, es una noticia sobre el financiamiento de la política en Argentina, y están en el momento de reformas. Tenemos una reacción de Sebastián, dice: es una buena iniciativa, el otro modelo podría funcionar con los recursos para las campañas desde el Estado sin aporte privado, para que todos tengan el mismo límite y recursos, es decir, con una narrativa de equidad, ¿verdad?, o de igualdad, de tener una balanza justa para todos los competidores, dar el financiamiento privado y hacerlo exclusivamente
público, como en ciertos países ocurre. México es un ejemplo de ello, por ejemplo. Esto, Sebastián, nos ayuda mucho para cuando veamos ya la vertiente del financiamiento y todas sus variantes. Lo que quería plantearles con este video es que no es que en Argentina esto es nuevo. De hecho, Argentina ya lleva más o menos 10 años con una legislación de financiamiento electoral. Pero hoy se plantean nuevas reformas. Un tipo decía, por ejemplo, de la bancarización. Es decir, se dieron cuenta que es difícil controlar el financiamiento privado, entonces lo quieren bancarizar para que todos tengan un registro bancario y que la autoridad electoral, supongo, tenga un acceso inmediato a estos registros bancarios. Lo que entendemos con esto entonces es que ese ciclo que vimos, pues no es lineal, es decir, podemos retroceder, podemos a veces nunca llegar a un momento y se estanca, o lo finalizamos, como en Argentina hace unos años, pero después encontramos otras situaciones que mejorar, entonces volvemos al issue, tenemos que volver a llamar a los grupos, tenemos que crear un bloque, tenemos que proponer nuevas reformas. Es decir, es un ciclo continuo y bastante fluido, no lineal. Entonces va a ser un reto constante y no solo vamos a tener una primera oportunidad de aportar en estos temas. Por eso es que la parte del cumplimiento es tan importante para ver qué funcionó, qué no funcionó y después regresar. Sigamos. ¿Qué hacemos entonces? Y les anticipaba el dilema cuando los actores son los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos tienen que ver en estos temas una necesidad para hacer una coalición y reformar. En la lámina pueden ver, estos son datos de la COP, distintas instituciones, la confianza de distinta gente en las instituciones públicas. Y desde 2004, los partidos políticos están al final. Están después de los diputados o de los congresistas. Están después de los jueces, de la policía, el ejecutivo. Usualmente las Fuerzas Armadas son las que gozan de mayor confianza. Es decir, nos enfrentamos a un tipo de actor bastante complicado, bastante problemado con la confianza de los ciudadanos. Hay un malestar siempre con los partidos políticos. Entonces, una reacción natural o usual es la antipolítica. Pero a ver, aquí es donde tenemos que tener las herramientas teóricas para no caer en una trampa. Porque una trampa puede ser en nuestra narrativa, sigamos con el financiamiento de la política, digamos, tenemos que transparentar la política para sacar a todos estos corruptos, porque estos delincuentes, estos políticos criminales, tienen en nuestro país estancado y por eso hay que transparentar las cuentas. Puede ser un discurso muy popular, un discurso que sea atractivo a los ciudadanos, que va a generar la simpatía de muchas organizaciones o de individuos. A veces puede ser incluso un discurso honesto, apegado a la realidad, aunque también hay un problema de generalización si nos vamos a una visión purista de la verdad. Siempre habrá ese funcionario con la buena voluntad, pero digamos que predominantemente puede ser acertado ese discurso. La pregunta es si es un discurso efectivo y si también es un discurso saludable, porque de repente, y estos son a veces los resultados de la antipolítica, el caudillaje, el Mesías, surge de este discurso y no es un liderazgo que sea institucionalizado, es decir, existe el riesgo con estos liderazgos de quebrantarse el Estado de Derecho muchas veces, porque pesa más la persona que la norma. Eso por un lado, es decir, puede no ser saludable, pero también puede ser no efectivo. ¿Por qué no va a ser efectivo? Porque los partidos políticos tienen representantes en el gobierno y si les estamos diciendo que son todos delincuentes, pues no sé qué representante del gobierno va entonces a querer escucharnos y más allá de escucharnos, a pasar una ley para transparentar
sus finanzas. Entonces, la ciencia política nos da una herramienta en este tema para abordar la problemática. ¿Cómo incidir constructivamente? Esto se hace desde la teoría democrática de los sistemas de partidos. Aquí no voy a entrar mucho en discusión de los primeros dos criterios, de cómo se clasifica el sistema de partidos. El sistema de partidos es el conjunto de relaciones entre los partidos políticos. Un señor llamado Sartori decía que lo podíamos catalogar como sistemas polarizados o moderados, según el nivel de ideologización. Otros dos señores sacaron este número efectivo de partidos. Es cuántos partidos caben en mi sistema, pero no solo caer en bipartidistas o multipartidistas, sino darle un valor. Y había ahí toda una fórmula para calcular los pesos según la representación. Entonces alguien dice, es 2.3 el número efectivo de partidos en tu país, cerca del bipartidismo. O en sistemas como Brasil, por ejemplo, el Congreso en Brasil, donde hay tantos partidos y el poder está tan disperso, el número efectivo de partidos puede llegar a 10, 15. Y por último, la institucionalización, y es aquí donde el aporte técnico encuentra un buen soporte. Maywarren y Scully son dos académicos que nos dicen, podemos distinguir entre sistemas institucionalizados y no institucionalizados, que sean estables, es decir, que cuando veamos los resultados de los partidos políticos no sea algo fluctuante, sino que se mantenga más o menos en el tiempo y podamos prever más o menos el comportamiento. Hay un arraigo que podemos medir por encuestas o por el resultado de estos partidos en la sociedad, es decir, no tenemos 20 partidos hoy y 20 partidos mañana. Hay sistemas como Guatemala, por ejemplo, que los partidos de los presidentes electos desaparecen, después se crean nuevos partidos, y eso se nos hace muy difícil cuando queremos hablar de políticas públicas, porque son actores que duran muy poco. La legitimidad del sistema, que también podemos medir con sondeos de opinión, y la organización, y este es importante. ¿Qué tan fuertes son los partidos en su financiamiento? Tienen financiamiento permanente, su militancia da una cuota que es la mayor parte y eso les da independencia, o depende del arbitrio de donantes grandes. ¿Qué tan permanentes son? Son de verdad instituciones duraderas en el tiempo, con instituciones, con un engranaje institucional muy bien organizado que pueden resolver conflictos internos y pueden manejar esos conflictos internos de forma que no van a desaparecer cuando pierden el poder, porque hay disputas de poder y no existen órganos de control interno. ¿Cuál es el alcance geográfico? Cuando vamos ya a esta organización decimos, ok, el discurso antipolítica no me sirve para pedir la transparencia en el financiamiento, pero sí me sirve decir que necesitamos partidos institucionalizados. Y de verdad sirve a la democracia cuando entendemos el concepto de institucionalización del sistema de partidos para justificar y fundamentar nuestra narrativa alrededor de estas reformas de financiamiento, de inclusión de minorías, de administración de los procesos. Este es un elemento teórico, se desarrolla en el documento que tienen a la mano y también en las lecturas, como bien han tenido a su disposición, así que no me voy a alargar más, pero es una herramienta que siempre va a funcionar a crear una narrativa que no caiga en la antipolítica. Y aquí vamos entonces ya a las variantes, a los ingredientes y aderezos. En la unidad pasada vieron estos ingredientes y aderezos en el sistema electoral, una fórmula, una circunscripción, un tipo de candidatura, una estructura del voto. En el proceso electoral ya tiene que ver con otros aspectos según las fases del proceso. Propaganda, el financiamiento, el registro. Con el financiamiento ya hablamos bastante, pero aquí solo quería mencionarles los beneficios directos y también las variantes de desarrollar un financiamiento. Hay al menos 3 beneficios que siempre nos ayudan en esta narrativa. Un voto informado, es decir, yo como elector
puedo saber a dónde va cierto proyecto político a partir de sus donaciones. Y ahí a la derecha tienen una imagen del Sena, un río que es el río más importante en Francia. Y hay una historia simpática del Partido Verde en Francia. El Partido Verde, como suena, es un partido ecológico. Y resulta que se descubre que uno de los donantes del Partido Verde es una empresa que ha sido acusada de la empresa más contaminante del Sena. Esto es un ejemplo muy claro de cómo la transparencia lleva un voto informado. Es decir, si yo sé que mi partido vende este discurso, pero este discurso es totalmente contrario a sus donantes principales, puedo prever posibles conflictos de interés. Y esto también está arraigado al segundo beneficio, rendición de cuentas. Una vez que yo sé quiénes son los donantes y este funcionario, este candidato, quedó en el cargo como funcionario público, yo puedo ver si esos conflictos de interés se han manejado bien o mal. Si el donante de repente está ganando contrataciones cuestionables de servicios con el Estado, o si por el contrario no hay una intersección entre donantes y gasto público, o si la hubiera, si se ha hecho de forma transparente y legal. Y en tercer lugar, la licitud de la cuenta. Ser más transparente el financiamiento de la política evita que entren organizaciones del crimen organizado. Hay instrumentos, la Carta Democrática Interamericana y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que se mencionan en el documento. Y después vamos a los factores críticos que mencionaba Sebastián. Bueno, ¿hay financiamiento privado? Si hay financiamiento privado, voy a poner restricciones como el anonimato, voy a permitir donaciones anónimas, voy a poner límites a las donaciones individuales, voy a poner límites al financiamiento total de la campaña, voy a restringir el financiamiento privado cuando no esté en campaña. Luego vamos con el financiamiento público, que también tiene mucho debate en cuanto a la distribución. Lo voy a distribuir de forma equitativa, eso quiere decir que es de acuerdo a la fuerza de este partido en el Congreso o en las elecciones, o les quiero dar a todos por igual, y qué más les puedo dar aparte de dinero, puede ser incluso espacio en los medios de comunicación, como veremos en un momento. El gasto, si hay un límite en el gasto, qué tanto tienen que transparentar el gasto, y luego vamos al, ¿por qué me importa el gasto? Porque si yo sé que el partido recibió 1.000, pero gastó 3.000, hay un problema en su reporte de ingresos. Por eso el gasto es fundamental. Y aquí vamos ya a cotejar, a lo de cotejar la información. Estas son las garantías de transparencia. ¿Qué tanto permite la ley que hemos impulsado a la autoridad electoral ir lejos? Ir a los libros, publicar los libros, hacer auditorías periódicas, regladas, externas, independientes. ¿Cuáles son los recursos que tiene para tener a los mejores contadores? A las personas que puedan ir, y aquí ya vamos incluso a instrumentos legales, a estados de cuentas, estados financieros, estados bancarios, a declaraciones patrimoniales. Porque si yo digo que son 1.000 miembros los que me han dado $100 cada uno, pero me doy cuenta que estos 1.000 miembros no reportan, a ver, $100 quizás fue una cifra muy baja, me dan $10.000, pero los ingresos de estos 1.000 miembros del partido no ganan lo suficiente para dar esos aportes, yo puedo sospechar que son prestanombres. Pero para eso tengo que tener espacios que la ley me da para superar el secreto bancario, por ejemplo, el secreto tributario. Esas son las garantías de transparencia. Y por último, las sanciones. ¿Qué hago cuando no miento? Imposibilito una inscripción de candidatura, pongo una multa pecuniaria, dificulto la participación de un partido político en un proceso electoral. Y bueno, aquí tienen un comparativo de las variantes que pueden tener. Claramente, cada variante pues va a provocar una dinámica distinta, como veremos. Luego la propaganda electoral, acceso a medios, cuál es el precio que me tienen que dar los medios, me puede una televisora cobrarme más caro a mí que a otro candidato, eso a veces es problemático en algunas legislaciones, franjas gratuitas, ya sea en medios estatales o en medios privados,
periodos de campaña y qué entenderé por campaña y si es realista ese periodo de campaña. Y sondeos de opinión pública. En muchas legislaciones se impide que se publiquen sondeos cuando ya se está, por la utilización mediática, cuando se está a pocos días de una elección. Registro de electores, esto se da para votar, en algunos 18 años, en otros se ha ido más abajo. La obligatoriedad del voto, que todavía subsiste en algunos países latinoamericanos y tiene algún impacto. Mencionábamos el caso de Chile en el documento sobre la participación, la actualización del padrón electoral, tanto se depure en el tiempo, y también el voto desde el extranjero. En países como los centroamericanos, por ejemplo, donde hay una migración importante a Estados Unidos, el voto desde el extranjero de repente se vuelve muy definitorio en contiendas cerradas. Ahí tenemos de nuevo un comparativo a nivel regional, que lo tienen en su marco teórico. En todo esto, por cierto, si quieren ir más allá, hay una fuente que los va a llevar a una base de datos muy buena, donde pueden ver toda esta legislación de los distintos países. La legislación comparada en estos temas siempre es problemática en América Latina, y si ven algún error con su país, por ejemplo, es seguramente porque lo cambiaron. Son reformas que son un tanto flexibles en el tiempo, y por eso agarrar hoy un libro de enciclopedia electoral o estos grandes compendios electorales que hacía Daniel Sobato, Dieter Noren de América Latina de 2005, ya casi obsoleto porque muchas de las reglas son. ¿Qué herramientas de inclusión? Aquí lo podemos distinguir entre sufragio activo, infraestructura para personas discapacitadas, la asistencia para personas, por ejemplo, que tienen dificultades con votar, con ver una papeleta, o también se ha dado con la comunidad transgénero, que es la identificación de su cédula, de su documento o de su carnet electoral al momento de votar, puede conflictuar y impedir a esta comunidad votar. Y por el lado del sufragio pasivo, a veces se trata de compensar desigualdades de forma temporal en muchos casos. Cuando se les da circunscripciones, en algunos países de América del Sur sucede con comunidades indígenas, o también cuotas de género, es decir, establecer un porcentaje mínimo para ambos géneros. Claro, esto es para compensar una desigualdad de discriminación en contra de las mujeres, pero aquí hay bastante variantes, ¿verdad? Si es para compensar, ¿va a ser esto una medida temporal que se va a ir revisando o qué va a ser a la par? Si hay de verdad un empoderamiento a la participación política de la mujer o solo una distribución de espacios de representación. O sea, hay muchos estudios donde se concluye que estos espacios de participación, por ejemplo, cuando llegamos a la calidad y entran muchas mujeres legisladoras a los congresos, las mandan a comisiones donde no se tiene una agenda tan relevante. Entonces, va más allá de las cuotas el empoderamiento de las mujeres en la política. Ahí podemos ver que es una tendencia en América Latina. Esta es la pregunta que vamos a lanzar en un rato en el foro. ¿Hay más equidad con más regulación? Y aquí la pregunta se quedó corta. Más regulación en el financiamiento. Es decir, si yo pongo más trabas o regulo más, ¿estoy beneficiando a los pequeños? Hay gente que dice que sí, estoy beneficiando a los pequeños porque no tienen tanto poder que lo que van a hacer es bajar, que van a enfrentar estas trabas. Ese es el debate que vamos a tener en el foro en los próximos días. Y bueno, de la teoría a la práctica. No sé, esta última parte ha sido bastante rápida. No sé si hay algún comentario o pregunta al respecto. Vamos a dejar unos segundos para ello.
Bueno, si no hay preguntas, podemos ir ya a estos... A ver, perdón, si hay... Esto tarda en actualizar. Osvaldo, en el caso de INESAD, nosotros queremos impulsar otro tipo de políticas públicas buscando una mayor participación de políticos, como contaminación o deforestación. Bueno, aquí ya sale de los aspectos de los procesos electorales. A ver, solo gracias Osvaldo porque eso me lleva a una aclaración sobre los módulos. En la unidad 4 se van a ver otra vez mi cara en esta aula virtual porque vamos a hablar ya con la base que tenemos del ciclo de políticas públicas de lo que puede aportar un centro de pensamiento en esta agenda, es decir, cómo aprovechamos la agenda electoral para meter nuestras agendas. En esta unidad hemos hablado del proceso electoral, es decir, de los temas dentro del proceso electoral. Pero por eso dediqué bastante tiempo a salirnos un poco de eso y a verlo todo como el ámbito de políticas públicas, porque pueden haber organizaciones que no se dediquen exclusivamente a temas del proceso electoral. Así que gracias por el comentario. Ese va a ser ya un tema en la cuarta unidad de cómo insertamos nuestra agenda aprovechando el proceso electoral. Es decir, ya no solo es exclusivamente de estos temas de democracia, sino otros temas que tengamos en nuestra agenda en el marco del proceso electoral. No sé si Luisa, ya que de la coordinadora, no sé si quisiera agregar algo o es más o menos esa la dinámica. No, de acuerdo contigo, Guillermo. Efectivamente, la unidad 4 es para que todo lo que hemos aprendido de la unidad 1 a la 3 podamos tener una mejor idea de cómo influir en las campañas, de cómo tratar de que las propuestas de los centros de pensamiento sean visibles para los candidatos en las plataformas electorales o en algunas de estas iniciativas que ellos quieran impulsar. Entonces, efectivamente, esperemos que en la unidad 4 podamos identificar cuáles son esos medios o cuáles son esos espacios de participación que nosotros como miembros de los centros de pensamiento podemos aprovechar para incidir en la política pública dentro del tiempo electoral. Gracias, Luisa. Aquí hay como unos pincelazos incluso, lo decíamos. Sí, porque, correcto. Porque, por ejemplo, esta primera es brindar, y me encanta el dibujo, brindar plataformas o espacios para fortalecer el voto informado. Por ejemplo, con lo que decía Osvaldo de contaminaciones, también si queremos hacer un voto informado sobre contaminación y deforestación, pues vamos a crear espacios de diálogo en torno a estos temas en donde podemos atraer los candidatos. Esto lo vamos a aclarar más adelante, como decíamos en línea 4. Y nos hace un planteamiento muy interesante. Los centros de pensamiento siempre tendrán un sesgo ideológico. ¿Qué piensas? ¿Cómo podemos ser neutrales? A ver, de nuevo, ahí Osvaldo se nos está adelantando a la unidad 4. Yo creo que el sesgo, hay una diferencia entre sesgo e ideología, ¿verdad? Ideología entendida de una forma positiva, es decir, ese conjunto de ideas y de principios que tiene una organización. Yo creo que la neutralidad de ideas es algo que no existe, es decir, siempre van a haber unos principios que guían a gente de trabajo. Ahora, cuando se habla de sesgo, es otra cosa, porque siempre tenemos que tener la honestidad intelectual de querer buscar la verdad. Dentro de nuestros principios existe ese margen, a ver, pero si eso implica no ver o no mostrar la fotografía completa de los issues porque queremos ir a este lado y queremos tergiversar la información, ahí estamos cayendo en un problema de ética incluso y también de vulnerabilidad, porque se puede entonces descalificar una organización de esa forma. Yo solo quiero agregar un poco en el tema de lo de neutralidad. Y yo creo que efectivamente hay ocasiones que parte de la sociedad civil, ciudadanos o los mismos partidos políticos pueden tener una percepción del trabajo o de la línea que defiende X centro de pensamiento. Entonces, digamos que en el tema de neutralidad me parece que el formar redes o el unirte con otros centros de pensamiento que
que tal vez sean identificados de otra forma por los actores claves, puede contrarrestar, digamos, el tener ciertos rechazos hacia un centro de pensamiento y puede facilitar el hecho de colocar temas de tu agenda o de agenda común con otro centro de pensamiento dentro de las plataformas partidarias. Dice Sebastián, creo que la base de la participación de los centros de investigación es la evidencia, que debe ser presentada de la manera más neutral o sin sesgo posible. Y comparto perfectamente ese abordaje, Sebastián, es de forma más aterrizada lo que decía con honestidad intelectual. Es decir, cuando tenemos honestidad intelectual, ahí está la evidencia. No podemos ir en contra de la evidencia, ahí sí tiene que ser de forma neutral. Ahora, lo otro es la agenda y los principios que van a regir esa agenda, que creo que ya se lo explico de mejor forma. En esa agenda, una de las cosas que mencionábamos era crear este tipo de plataformas o espacios de voz informado, con evidencia, como la que menciona Sebastián, fortalecer la rendición de cuentas a través de observatorios. Dentro del proceso electoral pueden ser observatorios si cumplen con las normativas electorales, por ejemplo, o observatorios de otro tipo, con los temas que mencionaba Osvaldo, observatorio de medio ambiente, de hecho que produzca la evidencia para abonar a un debate más informado. Impulsar programas de capacitación, esto también es algo habitual y que en los procesos electorales pues hay una coyuntura muy favorable a veces para capacitar en distintas áreas. Campañas de educación cívica, bueno, esa es una fotografía que de hecho apareció en un proyecto de FUSAID con otras organizaciones cuando cambia el sistema electoral y se va a universidades y a comunidades en situación de pobreza para explicarles cómo usar el nuevo sistema. Era un sistema innovador porque por primera vez votamos por rostro para diputados. Y, bueno, participar en misiones de observación electoral, que quizás es como la más evidente y la más relacionada en sí con el proceso electoral, porque la observación electoral puede ser durante el proceso electoral, el mismo día de las elecciones y después de las elecciones para hacer un diagnóstico de todas estas etapas atravesadas. Hasta aquí sería la presentación de esta segunda unidad. No sé si hay algún comentario o pregunta que quisieran discutir. Todavía tenemos algunos minutos para hacerlo. En lo que piensan, algunas de esas preguntas o comentarios que tengan, hay un caso práctico que es parte de la evaluación, es brindar un diagnóstico de las políticas de género en su país, es decir, cómo está el armazón institucional y también cómo se ha desarrollado esas herramientas institucionales. Nos referimos a cuotas o a veces también se condiciona el financiamiento público para destinarlo a capacitaciones de mujeres en la política. Entonces dar ese primer diagnóstico y luego proponer una estrategia de incidencia. Esto es en un documento bastante concreto, es decir, no tienen que acudir a teoría ni tiene que ser un paper académico, sino es más como un memorándum ejecutivo. De hecho, el máximo es de 1500 palabras, un rango, a ver, digamos 1200 o 1500 palabras, eso sería alrededor de 2 o 3 páginas, en donde pues, pueden desarrollar un poco este caso de incidencia. Igual, este es un tema bastante específico y creo que eso ayuda también como a ejercitar ese músculo de ver el ciclo de las políticas públicas y nuestra participación en ello. Sebastián dice, las políticas públicas de género para los partidos políticos, cuotas, correcto, es decir, principalmente cuotas. De repente pueden ver si, como les decía, hay condicionamiento del financiamiento público, que dice tienen que destinar tanto porcentaje del dinero que les dé el Estado a capacitación de mujeres, de lideresas, pero principalmente cuotas de género.
Y lo pregunto porque tengan en esto en cuenta. A veces las cuotas de género se dice que no funcionan del todo. Por lo que ya les decía, porque las personas, las mujeres legisladoras van a comisiones, qué sé yo, de deporte, que no quiere decir que el deporte no es estratégico, pero claro, uno va a la Comisión de Hacienda, donde hay mucho más poder político, porque se trata de un tema de trascendencia inmediata con las finanzas del Estado, y solo va a haber hombres. Entonces, ese tipo de contrastes es interesante verlo, y también porque a veces el mismo sistema electoral, y aquí le va a servir la unidad 1, neutraliza las cuotas de género, es decir, en un sistema de listas cerradas y bloqueadas, donde alguien vota por bandera y va a la lista del partido, la cuota de género pues puede funcionar, pero si se elige por rostro, hay que ver si al final se eligieron más mujeres o menos hombres, y cómo en esto intervino la cuota de género. No sé si hay más comentarios o preguntas. En este diagnóstico también incluimos en el análisis de las políticas para la votación de grupos como los LGBTI. Me parecería interesantísimo tener ese análisis. Lo que pasa que no en todos los países tenemos tan desarrollado ese tema, pero sí tienen... A ver, esto es totalmente abierto y la verdad es que cada uno aproveche este espacio y el tiempo. Si dentro de lo de género cree que el tema de LGBTI o de la comunidad trans es incluso, tiene quizás algo más innovador, pues adelante. Es decir, la invitación es a ser creativos dentro del tema de género, quizás como el tema el tema que atraviesa, sí, el típico, el usual, es el de cuotas de género, pero si hayan algo encontrado a género que no tiene que ser cuota y que pueden aprovechar, pues adelante. En el caso de Bolivia tiene una ley que obliga a tener 50% de mujeres, entonces vaya, eso que nos dice Osvaldo es interesante. ¿Cuál es el sistema electoral? Y si ese 50% al final pasa al Congreso, y después cuál es la situación de estas mujeres en el Congreso, ¿de verdad ha ayudado a que tengan una fuerza, un liderazgo, o solo se ha convertido en algo procedimental? Ese es el tipo de hallazgos que serían muy valiosos. Tenemos unos 10 segundos por si hay alguna pregunta. Bueno, entonces sería eso. Solo les recuerdo, sería el caso práctico, y durante la tarde me parece podríamos ya subir el foro para discutir. Para mí ha sido un gusto intercambiar y utilizar esta herramienta por la primera vez. Espero ya en la unidad 4 esté más fogueado y podamos tener de nuevo esta discusión ya en un término incluso mucho más práctico de lo que hemos hecho. Yo agradecerles a todos por su participación. Gracias, Guillermo, por la presentación y por tu colaboración. Solo recordarles que está abierto hasta el día de hoy el espacio para la entrega de la tarea de la anterior unidad, y que obviamente, como dijo Guillermo, ya abriremos los espacios para que se entregue la tarea de esta unidad y para abrir el debate de esta unidad. De igual manera, está abierto hasta el día de hoy la evaluación de inicio, que nos servirá obviamente para ver el nivel de llegada y de aprendizaje del curso, así que les agradecemos su colaboración llenando esta encuesta del día de hoy a las personas que no lo han hecho. Si tienen alguna inquietud, pueden escribirme a través de la plataforma, o pueden escribirme a través del correo electrónico, no hay ningún problema. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, y si no tienen alguna pregunta tal vez de la plataforma de algo, eso sería todo por el día de hoy.
Gracias, muchos saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.